Bueno, las novedades de la semana como parte de la crisis política y en general, ¿no? Sobre la ruptura del MAS, ¿no? Bueno, es muy interesante ver cómo el Tribunal Supremo Electoral ha desconocido el Congreso del MAS, prácticamente lo anuló, y uno de los elementos para hacer esto, el Congreso del MAS que hizo Evo Morales, ¿no? En el Chapare, ¿no? El argumento, uno de los principales argumentos, además de los que ya venían trabajando, es de que Evo Morales no puede ser su líder, etcétera, porque no habría pagado, no cumplía con los requisitos, no habría presentado algunos papeles y no habría pagado sus aportes, ¿no? Al propio MAS, ¿no? Sí, que Prácticamente no tenía carnet tampoco. no tenía carnet, no presentó su carnet. O sea, Claro. básicamente Evo Morales no era militante del MAS, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser dirigente del MAS alguien que no es militante del MAS, básicamente, ¿no? Bueno, es absurdo, ¿no? Realmente, porque no es un chiste, pero lo que va más atrás de esto, o sea, lo que está detrás de todo este tema, es la concepción de la política que tienen ambos sectores del MAS y que, bueno, es muy similar a la derecha tradicional, ¿no? La derecha conservadora, que es oposición de derecha al MAS, ¿no? Que en general lo que quieren hacer es tratar de ganar en mesa lo que no pueden hacer de forma democrática, convenciendo a la gente y haciendo una discusión democrática, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, tanto el sector del Evo como el sector de Arce lo que están tratando de hacer es apelar a la justicia y a través de la justicia tratar de quedarse con la sigla, ¿no? En este caso, el que ha tomado un poco la ventaja en esta semana ha sido Arce, con la anulación del Congreso que hizo Evo Morales, que lo puso como candidato, y bueno, ya afirman que van a convocar otro Congreso, ¿no? Por otro lado, el tema es de que el Evo Morales está llamando a una movilización nacional hacia la ciudad de La Paz, en defensa del Congreso que hizo el MAS, ¿no? Que él hizo, ¿no? Veremos cómo le sale la movilización, pero o sea, es terrible, digamos, cómo hay este tipo de movilizaciones donde gasta un montón de recursos y un montón de gente sin preocuparse en lo más mínimo por los problemas del pueblo trabajador, ¿no? No está entre sus reivindicaciones nada de los problemas, absolutamente, ¿no? El tema es la sigla, ¿no? Y están peleando por la sigla del MAS, ¿no? Y eso nos lleva a la discusión más general, ¿no? ¿Por qué hay una pelea por una sigla y por qué no pueden, no sé, resolver de otra forma, si se dividen, que se dividan, y etcétera, ¿no? Que tenga cada quien su partido. El tema ahí también es de que la ley de partidos está en contra de eso, ¿no? La ley de partidos básicamente lo que hace es generar un monopolio de la representación política, del cual solo los partidos legales tienen beneficio, ¿no? Donde es muy difícil legalizarse y básicamente para obtener la legalidad de un partido se tiene que tener el aval del gobierno, ¿no? Del gobierno de turno en general, ¿no? Así nomás se han legalizado los últimos partidos que aparecieron y con temas políticos de promedio además y en general, o sea, es una cuestión millonaria poder obtener la legalidad en este país, ¿no? Solo tienen, bueno, lo que muchas veces denunciamos, el hecho realmente tragicómico que la segunda y la tercera fuerza del país no tengan, políticas del país no tengan sigla, ¿no? Ni Comunidad Ciudadana ni queremos la oposición de derecha tienen su sigla para poder competir libremente en elecciones. Usan siglas prestadas, ¿no? Y siglas prestadas que están carentes de representatividad y nada, ¿no? Son siglas en alquiler o a la venta, ¿no? Al mejor postor, ¿no? Lo que es la situación del FRI, el Frente para la Victoria, la actual UCS, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es la situación general y la dificultad de sacar siglas. Y eso realmente es una cuestión muy discriminatoria frente al pueblo en general, el pueblo trabajador, que no puede, o sea, directamente no puede ejercer un derecho fundamental, como se dijo varias veces con el tema de Evo Morales, que es poder presentarse y ser candidato a la presidencia o a los distintos cargos, ¿no? Bueno, la mayoría del país de Bolivia no tiene ese derecho, está totalmente excluida de poder participar en las elecciones, salvo que pase por este monopolio de los partidos que están legalizados, y nadie dice nada de eso, ¿no? Eso es terrible. La derecha, por su parte, está jugando a lo mismo. Están observando, están haciendo movimientos para no quedar totalmente fuera del escenario político, exigiendo ese tema, ¿no? De que en las circunscripciones del campo se quite representación, que se dé más representación a las ciudades, etcétera. Y están tratando de hacer algunas actividades alrededor de eso, con poca convocatoria, por cierto,
pero igual, o sea, básicamente no cuestionan nada del régimen antidemocrático, de la ley de partidos antidemocrática que impide la representación y la participación política en el país, y solamente se centran en hacer algunos ajustes que les puedan beneficiar en tener algunos cargos más y para poder tener mejor representación, y lo que en el caso de que llegaran al poder, seguir aplicando las mismas políticas restrictivas, ¿no? Impidiendo de que haya una verdadera participación política acorde a lo que realmente pasa en el país. Bueno, eso está así, ¿no? Y eso justamente genera además mucha despolitización, porque en ninguno de estos casos, ni la derecha, ni Evo, ni Arce y sus seguidores hablan de los problemas del país, ¿no? Todo es pelea de cargos, pelea de pegas, pelea por el quién va a asumir el poder en ese espacio y nada más, ¿no? Incluso esa ley de partidos es aún más restrictiva, porque si se cumpliera tal cual, todos los partidos deberían estar ahora cogiendo firmas para poder volverse a legalizar, porque eso dice la ley, que después de 2 periodos tienen que volverse a recoger firmas. Todos los partidos desaparecerían, ¿no? Quizás quedaría el MAS, no sabemos cuál de los dos, o los dos quizás, y alguno probablemente de derecha que reaparecería o trataría de formarse alrededor de eso, y todo lo demás perderían su sigla. No aplican eso porque realmente mostraría el carácter antidemocrático de la ley y de lo que se vive en el país, y quedarían a la luz lo que están haciendo y los manejos que están realizando, ¿no? Masistas y derechistas juntos, ¿no? Y en ese sentido no dicen nada y están dejando pasar y le ponen ampliaciones a la ley para que no se cumpla, y de esa forma pueden seguir jugando como han estado jugando en una cuestión que solo beneficia a los que están arriba, ¿no? Algo terrible, algo totalmente antidemocrático y que tenemos que denunciar, ¿no? Desde el pueblo trabajador se tiene que denunciar duramente toda esta situación y exigir que haya una verdadera democracia en el país, que no haya estos terribles requisitos para poderse presentar y que más bien se pueda libremente presentar cualquier persona con un mínimo de respaldo y que tenga ideas, tenga un programa para el país, ¿no? Cosa que no tiene ninguno de los actuales partidos y de los que están ejerciendo ese monopolio de la política, ¿no? Miguel, si quieres complementar algo más al respecto. Y no, referente al tema de la ley de partidos, obviamente el MAS no podría dividirse, legalmente hablando. No puede hacerse otro más o el más o menos, o como se llame, eh, porque no podría juntar la firma a menos que tenga el aval del Tribunal Supremo Electoral. Para dar un ejemplo, hace un par de años, o creo que 3 años, se forma el PANBOL. Supuestamente juntó más de 100.000 firmas, nadie sabe. Ahora, ¿cuánta gente uno va a la calle y pregunta a 10 personas? ¿Cuántos encontrará que conocen que existe el PANBOL? Es un ejemplo, podemos poner otros. Frente por la Victoria, por ejemplo, que existe hace muchos años y que alquila la sigla. Cada elección alquila la sigla a quien le paga, pues. Eso es una aberración política. Si se supone que un partido se forma sobre la base de ciertos principios, de ciertas ideas, no para alquilar la sigla. Entonces, obviamente, estos partidos, efectivamente, como decís Beto, si se cumpliera la ley, tendrían que desaparecer. ¿Pero qué quedaría? Solo el MAS. Y no se sabe de quién es el MAS, quién lo maneja, porque está toda esta discusión absurda. No solo esto de que acusaron eh, a Evo de no tener carnet, antes de eso, Evo, el sector de Evo dijo, no, Arce no puede ser candidato porque no tiene 10 años de antigüedad, que es lo mínimo. Y no explican por qué el mismo Evo propuso a Arce para ser candidato eh, en las elecciones de 2020. Ya fue presidente bajo esa misma No, lógica no, y no. Y fue candidato el MAS, claro, propuesto por Evo además. Porque entonces, ¿cómo lo eligieron candidato al MAS si no tenía rompiendo los estatutos del MAS. Claro. menos antigüedad que ahora?
por eso, son discusiones ridículas, digamos. Por No, si se supuesto se puede aplicaría, discutir, tendría que salir de la presidencia, digamos. Tendría que volver a la claro, diga condición que, pasada. no sé, que Que tendría vuelva que ser. años, ya. Eso es absurdo, ¿no? Entonces, son discusiones absurdas que no tienen mucho sentido. Obviamente que se supone que un partido tiene estatutos, que hay que cumplirlos, pero estas discusiones son grotescas. Que Evo no tenga carnet, decir que no, 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 es que no tiene sentido ninguno. Eh, entonces, muestra una crisis política del MAS, donde efectivamente ninguno de los sectores plantea ninguna propuesta diferenciada eh, sobre los temas fundamentales del país, el tema del agua, el tema del agronegocio. Solo disputan un poco sobre el tema del narco, eh, se acusan mutuamente, se han acusado mutuamente públicamente de ser agente, de ser narco uno y el otro, eh, pero prácticamente es la única discusión. Y además una discusión en el aire, porque tampoco son acusaciones concretas sobre... después, sobre los demás problemas del país, por supuesto, nadie menciona el dominio transnacional, la minería del oro, el envenenamiento de ríos, todo eso parece que no son problemas importantes. Este, o los dos tienen relaciones con lo que están haciendo los desastres, ¿no? Tanto el agronegocio como... Entonces, ese problema. Y referente a los otros partidos, que efectivamente tienen cada vez menos representatividad, claro, hay iniciativas, yo te voy a hacer una declaración del CONADE llamando a formar una agrupación nacional democrática, con todo lo que son democráticos. Eh, no se sabe qué será, es decir, no aclaran mucho de cosas. Democráticos contra el MAS, ¿no? Claro, contra el MAS. Todo lo que no sea el MAS, bienvenido sea. Este, bueno, es el otro lado, digamos. Pero así hay varias iniciativas que es difícil que se junten, pero podría surgir alguna con algún peso, ¿no? Alquilando alguna sigla. Eh, el FRI, bueno, el FRI es un partido que hace muchos años no es ni revolucionario, ni de izquierda, ni parecido, que le prestó la sigla a Mesa y ahora parece que no quieren prestarle más la sigla a Mesa. Vas a ver por qué. Y eso sigue queriendo ser candidato. Claro, Mesa quiere seguir siendo candidato, pero tiene varias siglas para comprar. Bueno, y así es la política, es decir, no se basa en la necesidad del pueblo, como decía, ni a que haya iniciativas de gente que diga, bueno, queremos hacer un partido con tales programas de defensa de los bosques o de lo que sea, ¿no es cierto? Con tales principios y luchar por eso y hacer un partido con base a eso. Eso no está planteado, es decir, no en la ley. Por eso es importante luchar por un cambio total en la ley de partido, democratizándolo, dando la posibilidad a ese partido, este, porque esto es un chiste, es un fraude, es decir, deja en manos de unos pocos partidos inexistentes en muchos casos, es decir, organizaciones que nadie conoce, como las que mencioné, que no tienen militantes, que no tienen principios, que no se sabe ni siquiera qué cosa piensan, este, pero que tienen legalidad y va a saber a quién se alían. Por supuesto, tanto Evo como Arce, si uno de los dos se queda con el MAS, el otro se buscará alguna sigla de esas para poder presentarse. Es posible. Pero bueno, eso sigue siendo antidemocrático para la gente, ¿no? Que termina teniendo que votar entre este y este porque tienen sigla y no tiene otra posibilidad. Genera además esa ideología, ¿no?
Bueno, todo lo que se vio el anterior, ¿no? De que renuncien todas a sus candidaturas para que haya uno solo, ¿no? Y un poco la misma lógica dentro del MAS, ¿no? O sea, hay que necesidad de la unidad, ¿no? Y claro, tratando de llegar a un bipartidismo que al final es bastante funcional para ambos, ¿no? Eh, que no les diferencia y que justamente es perjudicial, sobre todo para el pueblo trabajador, ¿no? Bueno, frente a toda esta situación, o sea, realmente se necesita una alternativa, ¿no? No, ni el MAS de Arce, ni el de Evo, ni la oposición derechista representan en nada los intereses del pueblo trabajador boliviano. Entonces necesitamos una alternativa, ¿no? Y es necesario, ¿no? Porque ni mujeres, los distintos grupos feministas, ni todo el movimiento ambientalista, que vamos a hablar dentro de un momento, tienen representación acá, ¿no? Ok. Actualmente ni siquiera los pueblos indígenas, ¿no? O sea, que o se someten al MAS, a lo que diga el MAS, aunque vaya en contra de sus principios, o no tienen ninguna representación, ¿no? Hemos visto eso con AMAR, con SIDOC, que también están divididas, lo mismo con la CSUCB, pero realmente es una situación de, bueno, de los trabajadores del campo, de la ciudad, la juventud, las mujeres, los activistas de medio ambiente, de derechos humanos, no tenemos una representación. Entonces es importante unirnos, ¿no? Discutir, empezar a plantear la necesidad de transformar esto y de construir y plantear una articulación, una unidad que nos permita enfrentar y plantear nuestra propia política, nuestras propias reivindicaciones, nuestros propios planteamientos a la problemática nacional, ¿no? Centralmente contra las transnacionales, contra la oligarquía que incendia y no nos deja sin aire, como pasó hace poco, y que, bueno, sigue, no aporta nada al país y se sigue enriqueciendo. Y las transnacionales que históricamente y siguen saqueando nuestro país y que van a venir nuevas, ¿no? A seguir saqueándonos más, ¿no? Y esa es la política donde hay acuerdo entre todos los poderosos y el pueblo en general, no tenemos nada que decir al respecto, ¿no? No tenemos espacios para denunciar. El único espacio es la calle, las movilizaciones, y es ahí donde tenemos que empezar a articularnos para construir una alternativa. Es el esfuerzo que hacemos desde el Partido de los Trabajadores y al que llamamos a todas las distintas organizaciones a unirnos, conversar, discutir y tratar de construir una alternativa nuestra desde el pueblo trabajador frente a la situación y frente a todo lo que es el espectro del MAS, la derecha y compañía, ¿no? Bien, y bueno, pasando al siguiente punto, justamente relacionado con este tema del medio ambiente,